El tema de este video es el siguiente: signos grafológicos en función de su contexto gráfico. ¿Qué queremos significar con ello? Que todo signo, además de su valor individual, siempre va a cobrar un valor final en función del contexto gráfico en el que está inserto. Cuando nos referimos a contexto gráfico, nos referimos al ambiente gráfico en cuanto a prolijidad, la regularidad en los espaciamientos, el estilo de escritura. Es decir, cada uno de los 8 aspectos más los subaspectos gráficos dan a cada escritura un contexto gráfico singular e individual. Por eso, más allá de la semejanza de un signo grafológico, siempre el valor final va a ser diferente porque, por tratarse cada escritura ser escrita por distintas personas y porque el contexto gráfico nunca es igual en una persona que en otra. Para ejemplificar este tema, se toma el marco teórico, el concepto de estructura o sistema. Podemos decir que la grafología consiste en un sistema grafológico formado por determinados signos grafológicos que nos permiten inferir determinados rasgos de la personalidad. Esto también pasa en el campo de los test psicológicos, como el test del árbol, el de la persona, en donde nunca debe interpretarse un signo aislado, sino siempre tomar el dibujo en su conjunto. Para ejemplificar esto entonces, se nos ocurrió esta idea de combinar 3 letras que tengan un signo grafológico en común. En este caso, el signo grafológico que tienen en común es la inclinación. La inclinación la podemos definir técnicamente como el grado de inclinación respecto a la línea de base que tienen las AMPAs. Las AMPAs son las partes superiores de las letras, por ejemplo la L, la L, la H, la D, la T, aunque después grafológicamente para analizar la inclinación solamente excluimos la T y la D, que por tratarse de letras reflejas, es decir, asociadas a determinados rasgos de la personalidad, pueden estar tratadas de una manera diferencial, por lo tanto no hacen algo idiosincrático del sujeto como la L y la H, que no tienen un valor psicológico específico, nada más que se trata de AMPAs. Bien, vamos a comentar un poquito. Entonces, la inclinación, desde el punto de vista técnico, tiene que ver con el grado de movimiento en el ángulo de inclinación de estas AMPAs. Este ángulo de inclinación básicamente puede ser de 3 tipos, que sería la grafonomía del aspecto inclinación: vertical, hacia la derecha y hacia la izquierda, que directamente cuando sabemos que la escritura está inclinada hacia la izquierda hablamos de escrituras invertidas. Después tenemos irregularidades que hacen que muchas letras no tengan una inclinación fija, sino que puedan encontrarse algunas AMPAs hacia la derecha, otras verticales o hacia la izquierda, que según el grado, la cantidad de milímetros o de grados, si usamos transportador, que haya de desplazamiento, podrá tratarse de una escritura vibrante o una escritura desigual. Bien, comencemos entonces con la parte práctica. Tenemos 3 letras que tienen en común una moderada inclinación. Por ahí la letra 1 tiene en algunas partes algún grado de inclinación mayor, pero en general están dentro de los límites, que es hasta 5 milímetros del ángulo de inclinación. Bien, ¿qué características diferenciales vemos? En primer lugar, las 2 primeras son letras imprentas y la última es una letra cursiva. La primera letra es una letra imprenta mixta. ¿Por qué? Porque combina imprenta mayúscula. Fíjense, por ejemplo, en el primer renglón la palabra IVA está totalmente en imprenta mayúscula, caminando también, pero por ejemplo por, que es la tercera palabra, tiene 2 imprentas mayúsculas y la O en imprenta minúscula, y así en otras palabras de ese fragmento de texto. La característica de esta primera letra es la inclinación hacia la derecha, como dijimos, en común con las otras letras también. Psicológicamente, la inclinación me da la actitud social. La actitud social, no la que se actúa, sino la que se conceptualiza. Es decir, cuando hablamos de inclinación hablamos cómo la persona se piensa, cómo la persona se imagina respecto a su vínculo con las personas que le rodean. Por eso mide la actitud social, la necesidad del otro, en qué medida
y hasta qué grado la persona necesita del contacto afectivo social, o en qué medida necesita tomar distancia, por ejemplo en una escritura invertida, o en qué medida tiene un equilibrio entre sus necesidades individuales y sus necesidades sociales, como sería una escritura vertical. Entonces, lo que tienen en común estas tres letras es que las tres en alguna medida buscan el contacto más activo con el ambiente, ya sea por necesidades afectivas, ya sea por imponer su propia voluntad. Y esto es lo que nosotros tenemos que descubrir. Nosotros vemos que hay tres escrituras inclinadas, pero seguramente al integrarla con los rasgos que la acompañan, podemos decir que en cada una la sociabilidad y esta necesidad y la forma en que contacta con el otro va a ser muy diferente. Bien, comencemos entonces con la letra 1. Como dijimos, es una letra imprenta mixta. Esto implica que por momentos tiene necesidad de liderazgo, de imponer su voluntad, que esto sería la imprenta mayúscula. En otras un perfil más bajo, que sería la imprenta minúscula, que también se relaciona, fíjense, con algunas barras de la T, que están bastante altas, ascendentes, en diagonal, que implica deseos de imponer su propia voluntad. Pero, dado, por ejemplo, la distancia que hay con el margen derecho, que es amplia porque son 2 centímetros y a veces un poquito más, cuando el módulo es medio centímetro, nos está diciendo que necesita poner distancia con el otro. Bien, en la letra 2 encontramos una letra pequeña, espaciada, muy prolija, que nos da cuenta de un perfil más bajo. ¿En qué sentido? Se trata de una persona más introvertida, con más necesidad de control en sus vínculos con los demás, probablemente se maneje con más prudencia, con bastante represión del componente afectivo. La letra 3 es un perfil diferente a las anteriores, es una letra cursiva. Por ser cursiva nos da cuenta de la necesidad más acentuada de contacto interpersonal. Sabemos que cada letra representa al yo, la próxima letra al otro y el enlace es la comunicación con el otro. Por eso naturalmente toda letra imprenta siempre implica una necesidad de mantener a control las emociones. En cambio, en una escritura ligada siempre es más fluido o más espontáneo el vínculo con el otro. Esta letra es caligráfica. Al ser caligráfica hablamos de una persona conservadora, tradicional. Tiene simplificaciones, por ejemplo en las P, algunas B largas que se hacen como B imprenta, algunas S, la L de la primera línea. Entonces quiere decir que hay como una transición en donde hay componentes más conservadores, que todavía la persona sostiene en su personalidad, junto con otros de cambio. Sabemos que toda simplificación siempre me aporta el tema de la síntesis, la búsqueda de lo esencial, pero bueno, no es así en toda la escritura, conserva mucho más de caligráfica que de simplificada. Una característica de esta letra que en todo el texto, si bien acá ponemos un fragmento, la dirección es sinuosa y algo ascendente, y el amontonamiento de las líneas. A diferencia de las anteriores, en donde hay un mayor espaciamiento, en esta las líneas se amontonan, y en algunos casos hay choques entre líneas. Los choques entre líneas nos dan cuenta de conflictos, nos dan cuenta también las cercanías en las líneas, que a veces a la persona le falta objetividad, o una mirada más objetiva del otro. Por lo tanto, en esta letra, esta inclinación tiene mayor compromiso emocional que la letra 2, por ejemplo. Ahora, con respecto a la letra 1, ambas tienen necesidad del otro y un poco necesitan liderar y sentirse reconocidos en ese vínculo interpersonal. En cambio, la letra 2 mantiene un perfil más bajo, de mayor introversión.